Vladimir Putin y sus comandantes del Kremlin están quemando viva a su ejército, y cada vez les resulta más difícil reclutar suficientes nuevos soldados para reemplazar a los que han perdido. Esto de aquí es el principio del fin. En teoría, nunca debería haber llegado a esto. Cuando comenzó la guerra, Rusia podía contar con una fuerza mucho mayor que su oponente. No solo tenía una enorme ventaja en cuanto a personal, sino que también tenía ventajas en todos los demás aspectos importantes, desde la cantidad de tanques y vehículos blindados a su disposición hasta su fuerza aérea, que era y sigue siendo mucho más grande y poderosa que la de Ucrania. Con un buen plan táctico y una estrategia inteligente, Rusia pudo y debió haber sido capaz de lograr sus objetivos. Todavía habría sufrido bajas, pero podría haberlo hecho mucho mejor y con mucha más eficacia en esta guerra si la hubiera tomado lo suficientemente en serio y no hubiera cometido los errores fatales de subestimar tan terriblemente a su oponente y actuar con tanta arrogancia obstinada una y otra vez. En cambio, Rusia sí cometió esos errores. Y no solo no logró ninguno de sus objetivos establecidos, sino que, con el paso del tiempo, sus pérdidas comenzaron a acumularse, superando un hito sombrío tras otro. En julio de 2024, los informes revelaron que el país había sufrido unas asombrosas 500.000 bajas estimadas. Menos de un año después, en junio de 2025, el número de bajas del Kremlin superó el 1.000.000. Y las bajas han continuado día tras día, semana tras semana, mes tras mes. A principios de 2026 se informaba que las pérdidas totales del ejército ruso habían superado 1.250.000 soldados, ya sea muertos o heridos. Esto no tiene precedentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética ha estado involucrada en múltiples guerras. Tuvo 120 muertos en Corea entre 1950 y 1953, 669 más en Hungría en 1956 y 96 en Checoslovaquia en 1968, entre 14.000 y 16.000 en su guerra de 10 años con Afganistán de 1979 a 1989 y entre 12.000 y 25.000 muertos estimados en 2 guerras con Chechenia en los años 90 y los 2000. Incluso si sumamos todas esas bajas de múltiples guerras a lo largo de 6 décadas diferentes, el total es solo una fracción de los cientos de miles de muertes estimadas que Rusia ha sufrido en Ucrania. Lo mismo aplica para el total de bajas, no solo para las muertes. De hecho, después de analizar los números, el medio de noticias ucraniano, Agentva News, escribió en Telegram: las pérdidas totales en el ejército ruso durante los 4 años de guerra fueron 5 veces mayores que el número total de bajas soviéticas durante todas las guerras desde la Gran Guerra Patria. Fueron 17 veces más que las pérdidas soviéticas en Afganistán y 11 veces más que las rusas en las 2 guerras de Chechenia. Esta ha sido, sin duda, la batalla más sangrienta y brutal para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, y solo está empeorando. Las cifras indican que la tasa de pérdidas de Rusia ha aumentado con el tiempo. En 2025, por ejemplo, Rusia sufrió el mismo número total de bajas que había sufrido en los primeros 3 años de la guerra combinados. En el último mes de 2025, Rusia perdió alrededor de 35.000 soldados. La tendencia continuó en 2026 con otras aproximadamente 30.000 bajas estimadas en enero. Hay 2 grandes razones por las que esto ha sucedido y sigue sucediendo. La primera se resume en una palabra: terquedad. A lo largo de toda la guerra, Rusia ha mostrado una notable falta de disposición para desviarse de sus doctrinas. Ha persistido con las mismas tácticas derrochadoras una y otra vez, incluso cuando esas mismas estrategias no han dado resultados positivos en el campo de batalla. Los comandantes rusos se han negado a ajustar su perspectiva. Han enviado a innumerables hombres a la picadora de carne, confiando casi solo en lo que Ucrania llama la táctica de asaltos suicidas, donde escuadrones de asalto rusos atacan posiciones ucranianas sin apenas apoyo blindado para asistirlos o protegerlos. Para colmo, muchos soldados de esos equipos están mal entrenados y equipados, lo que reduce aún más sus posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, no es de sorprender que Rusia haya tenido tantas bajas, ya que básicamente ha convertido el sacrificio humano en un pilar fundamental de toda su filosofía militar en Ucrania. El Kremlin ha dejado claro al mundo y a su propio ejército que no tiene reparos en poner sus vidas en riesgo y dejar que se acumulen los cuerpos de los rusos.
Si eso es lo que se necesita para capturar Ucrania, un pequeño pedazo de tierra a la vez. Por un lado, hay cierto nivel de lógica retorcida en las tácticas de Rusia. Dado que el país sí tiene una fuerza significativamente mayor que Ucrania, en teoría debería poder desgastar a su enemigo con el tiempo, usando estos asaltos de fuerza bruta para debilitar sus defensas antes de finalmente romperlas y avanzar hacia la victoria. Por otro lado, así no debería actuar una superpotencia militar. Un país con grandes estrategas y mentes militares nunca se quedaría con una táctica que ha demostrado ser tan inútil y costosa, produciendo grandes pérdidas a cambio de ganancias mínimas. Debería ser capaz de pensar de manera más estratégica que eso, usando las muchas ventajas a su disposición para idear formas de penetrar las líneas defensivas ucranianas y capturar territorios clave. Pero Rusia no parece dedicar mucho tiempo, esfuerzo ni energía al pensamiento estratégico. Prefiere, en cambio, seguir adelante obstinadamente con el mismo plan de siempre, creyendo tercamente que al final todo saldrá bien. Por eso, incluso después de años de guerra, seguimos viendo repetirse las mismas historias, los mismos asaltos inútiles, los mismos desequilibrios extraordinarios en cuanto a pérdidas y bajas entre ambos bandos. Mira Kupiansk, por ejemplo. La ciudad está en una ubicación estratégica en la región de Kharkov y es un importante cruce ferroviario con sólidas conexiones de transporte al interior de Ucrania. Por lo tanto, ha sido un objetivo principal para las fuerzas rusas durante bastante tiempo y el control de la ciudad ha pasado de un bando a otro en varias ocasiones a lo largo de la guerra. Rusia la tomó en febrero de 2022, por ejemplo, antes de que Ucrania recuperara el control durante la contraofensiva de Kharkov en 2022. Las fuerzas rusas volvieron a entrar en la ciudad a finales de mayo de 2024, pero fueron expulsadas poco después. Para finales de 2025, la ciudad estaba nuevamente ocupada parcialmente por las tropas del Kremlin. Pero en septiembre de 2025, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo nuevamente una operación de contraofensiva, con el objetivo de limpiar la ciudad de los saboteadores y grupos de reconocimiento rusos que quedaban. Algunos de los mejores combatientes del país fueron enviados a la zona, incluyendo a miembros de la famosa 13ª Brigada Katia. Poco a poco, pero con seguridad, avanzaron sigilosamente por los bosques alrededor de la ciudad durante los meses de otoño, antes de avanzar hacia Kupiansk y finalmente izar su bandera nacional sobre los restos en ruinas del edificio del ayuntamiento de la ciudad. Las tropas de Kiev fueron muy efectivas. Según una evaluación de inteligencia compartida con las Fuerzas Armadas británicas, las fuerzas ucranianas lograron matar a 27 veces más rusos de los que perdieron en su lucha por recuperar el control de Kupiansk. Aunque no se han publicado las cifras exactas, se cree que los ucranianos que avanzaban lograron rodear a unos 200 soldados rusos, mientras que hirieron o mataron a miles más en la zona durante el transcurso de 2025. Independientemente de las estadísticas exactas, una proporción de bajas de 27-1 es impresionante. Esto muestra lo mucho que la balanza se ha inclinado a favor de Ucrania y cómo Rusia se está desangrando debido a sus tácticas sin sentido y francamente tontas. Esto no es algo aislado. Las estadísticas y reportes militares indican que Ucrania supera constantemente a Rusia en las cientos de millas del frente que las separa. La proporción de bajas en ciertos lugares estratégicos ha llegado a ser de 1 a 20 o incluso de 1 a 25, mientras que el promedio general ha sido de alrededor de 1 a 6 o 1 a 7, variando ligeramente según la fuente. Eso significa que incluso en las áreas más competitivas, las fuerzas ucranianas siguen eliminando hasta a 7 soldados rusos por cada uno de los suyos que cae. Ahora, antes de que veamos por qué estos números son totalmente insostenibles y la otra gran razón detrás de ellos, estás viendo el show militar. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. La incompetencia táctica de Rusia solo explica parte de sus pérdidas catastróficas. Ucrania también merece mucho reconocimiento, porque mientras toda la campaña de Rusia ha girado en torno a actitudes tercas y un compromiso inquebrantable con las mismas estrategias derrochadoras, el esfuerzo defensivo de Ucrania ha sido algo completamente distinto. Desde el inicio de la guerra, las fuerzas de Kiev han mostrado su capacidad de innovación. No tienen miedo de pensar fuera de lo común, de cambiar las cosas y de ajustar sus estrategias para adaptarse a las condiciones cambiantes del conflicto.
Nunca se quedan con la misma táctica por mucho tiempo, siempre buscan nuevas formas de sorprender y tomar desprevenido a su enemigo. La guerra de Ucrania se ha construido sobre la base de la adaptabilidad y ha cosechado los frutos de ese enfoque en innumerables ocasiones. De hecho, en muchos sentidos, es gracias a la capacidad de Ucrania para idear tantas estrategias inteligentes que el país sigue en esta guerra hoy en día y que ha hecho un trabajo tan sobresaliente defendiendo sus territorios y evitando que Rusia avance y logre sus objetivos. Podemos ver, por ejemplo, lo bien que Ucrania se ha adaptado a la guerra con drones como un ejemplo de su notable capacidad para innovar sobre la marcha. Cuando Rusia comenzó a usar drones para bombardear pueblos y ciudades ucranianas, destruyendo la infraestructura civil y matando a innumerables personas inocentes, Kiev pudo haberse derrumbado o quebrado. En cambio, se adaptó y evolucionó. Trabajó en desarrollar su propio ejército de drones con docenas de empresas de defensa en todo el país, creando un arsenal variado de vehículos aéreos y de superficie no tripulados para contraatacar a Rusia. Se convirtió en un líder mundial en tecnología de drones, orquestando ataques como la icónica Operación Telaraña, ataques a aeródromos rusos en el verano de 2025 y muchos más ataques exitosos a depósitos de combustible enemigos, refinerías de petróleo, plantas de producción, almacenes de municiones y otros objetivos de alto valor. Las fuerzas de Ucrania también encontraron formas de aprovechar sus drones a lo largo y ancho de las líneas del frente, convirtiendo áreas enteras en verdaderas trampas mortales para cualquier escuadrón de asalto ruso desafortunado que se atreviera a poner un pie dentro. Esto ha llevado a que drones ucranianos eliminen a más personal ruso conforme avanza la guerra. 24.600 en octubre de 2025, por ejemplo, seguido de 26.100 un mes después y luego la asombrosa cifra de 33.000 un mes más tarde. Y los drones no son la única forma en que Ucrania está reduciendo la ventaja numérica de tropas de Rusia. Las Fuerzas Armadas del país también han desarrollado otras tácticas efectivas en el frente, como la estrategia de atraer y desgastar, que consiste en atraer a los equipos de asalto rusos por caminos preestablecidos, fingiendo huir de posiciones defensivas, haciendo que el enemigo baje la guardia y se sienta confiado, para luego atacar con artillería, drones y municiones merodeadoras desde arriba. Con tácticas como estas, Ucrania no solo está asestando un golpe masivo a la capacidad de reserva del ejército ruso, sino que también está impidiendo que la maquinaria de guerra del Kremlin pueda avanzar en muchas áreas clave. De hecho, los gráficos muestran que Rusia está avanzando a uno de los ritmos más lentos de toda su historia militar, ganando pequeñísimos pedazos de terreno en áreas como Kupiansk, Chasiv y Pokrovsk, mientras pierde a miles de soldados en el proceso. Y es probable que las cosas solo empeoren para las fuerzas de Putin de aquí en adelante. Porque Ucrania no se conforma solo con sus cifras actuales. Quiere ir aún más lejos, y Kiev le ha puesto a su ejército la meta de aumentar las bajas rusas a alrededor de 50 a 60.000 soldados al mes. Si eso sucediera, no habría vuelta atrás para Rusia y la posibilidad de que el país tuviera que admitir la derrota y finalmente retirarse del suelo ucraniano se volvería cada vez más probable. Aquí está la razón. Durante los primeros años de la guerra, desde la perspectiva de Moscú, no importaba tanto que el país sufriera tantas pérdidas. Incluso cuando Ucrania pudo eliminar a 15.000, 20.000 o incluso 30.000 soldados rusos por mes, Rusia siempre pudo contrarrestar esas pérdidas. Tenía varios métodos a su disposición para lograrlo, como ofrecer fuertes incentivos financieros a los nuevos reclutas, enfocarse en personas de zonas más pobres y prometer que sus familias serían generosamente recompensadas si decidían alistarse y luchar. Los reclutadores rusos también presionan a las minorías étnicas, como los inmigrantes de naciones de Asia Central, llegando incluso a amenazarlos con la deportación o el encarcelamiento si se niegan a luchar. Incluso se ha visto que el país ofrece a condenados, incluidos asesinos y violadores, la oportunidad de reducir sus condenas en prisión si aceptan luchar en Ucrania. Gracias a estas tácticas, Rusia pudo cumplir e incluso superar constantemente sus objetivos de reclutamiento, y esto hizo la vida mucho más difícil para Ucrania, porque incluso cuando su ejército tenía éxito eliminando a decenas de soldados rusos y recuperando territorio, pronto llegaban más grupos de asalto enemigos para reemplazar a los perdidos. Como si fuera algún tipo de ejército invencible al estilo de un videojuego. Rusia parecía tener un suministro interminable de soldados, nunca dejaba de reponer sus filas y mantenía la presión a lo largo de todo el frente. Pero ningún ejército es interminable, incluso un país tan grande como Rusia, con una población de más de 140 millones de personas, no tiene un suministro infinito de soldados a los que recurrir.
Los esfuerzos de Ucrania ya son demasiado para que el Kremlin los maneje. En enero de 2026, por ejemplo, los registros muestran que Rusia perdió 9.000 soldados más de los que pudo reclutar. Según el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, este tampoco es un incidente aislado, se está convirtiendo en una tendencia. Durante varios meses, el ejército ruso ha comenzado a perder constantemente más hombres de los que puede reclutar para reemplazarlos, y no es difícil ver por qué. Años después de iniciada la guerra, menos rusos están dispuestos a luchar en Ucrania. La mayoría de quienes querían enlistarse ya lo hicieron. Ahora, incluso con los reclutadores ofreciendo grandes recompensas en rublos para nuevos reclutas, muchas de las personas aptas que aún viven en Rusia no están muy interesadas en enlistarse para lo que consideran una misión suicida. Los informes indican que 1 de cada 25 hombres rusos ha sido asesinado o mutilado desde el inicio del conflicto, lo que reduce la cantidad de personas dispuestas y capaces de reemplazarlos. La moral también se ha desplomado, porque los rusos no son ciegos. Cuando comenzó la guerra, tal vez creyeron las afirmaciones del Kremlin de que esta llamada operación militar especial era necesaria, que todo terminaría en cuestión de semanas. Pero con el paso de los años, los niveles de confianza en el gobierno se han desplomado. Muchas familias rusas han tenido que lamentar la pérdida de seres queridos o recibir a familiares con heridas graves y traumas psicológicos. Esto va a hacer que sea cada vez más difícil para Rusia alcanzar sus objetivos de reclutamiento, e incluso si logra hacerlo milagrosamente, esos objetivos podrían no ser lo suficientemente altos. Si Ucrania logra mejorar aún más su desempeño y empieza a eliminar a 40.000 o 50.000 o incluso más rusos cada mes, matando alrededor del 60% o más de ellos y dejando heridos al resto, no hay manera de que Rusia tenga alguna posibilidad de mantener su ejército. Sus efectivos por fin empezarán a disminuir, pero cuando eso suceda, las operaciones ofensivas a lo largo de las líneas del frente se desacelerarán. Los comandantes del país tendrán que abandonar ciertos esfuerzos ofensivos para priorizar otros. Los grupos de asalto serán más pequeños y débiles, porque los nuevos reclutas tendrán menos entrenamiento y experiencia militar que los anteriores. La moral seguirá disminuyendo a un ritmo récord, y cada vez más soldados serán más propensos a desertar de sus puestos o a ondear la bandera blanca y rendirse al enemigo en la primera oportunidad. Y todo esto nos lleva a una conclusión clara. Rusia no tendrá ninguna posibilidad de lograr algún tipo de victoria en Ucrania. Incluso si el país aumenta su dependencia de mercenarios e intenta contratar soldados de lugares como Corea del Norte, India, Pakistán, Nepal y África, como lo ha estado haciendo, le será imposible encontrar suficientes personas de esos lugares. De hecho, las estadísticas muestran que Rusia ha logrado reclutar alrededor de 17.000 de estos mercenarios hasta ahora de varios países, lo cual apenas sería suficiente para cubrir las pérdidas de medio mes en Ucrania. Así que, mientras Putin y sus comandantes aduladores continúan haciendo afirmaciones falsas sobre capturar tierras valiosas y avanzar hacia la victoria, la verdad es muy diferente. No solo el país no está logrando avances a una velocidad razonable, sino que está perdiendo más tropas que nunca antes y cada vez le resulta más difícil encubrir esas pérdidas. Vladimir Putin está asustado. El presidente de Rusia jamás lo admitiría ni mostraría su miedo en público. Ese es el punto. Putin desapareció repentinamente del Kremlin. La razón es que algo lo asustó tanto que se metió en un refugio subterráneo para evitarlo. Ni el Kremlin es seguro ya para el paranoico Putin, mientras el desesperado líder ruso intenta proteger lo único que le importa, su vida. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Putin fue visto en el Kremlin. Según RBC Ukraine, el 9 de marzo fue la última vez que se vio alguna señal del presidente de Rusia en un evento público importante. No es como si Putin no se hubiera tomado descansos del Kremlin antes, pero esta es una de las ausencias más largas del que se supone es la sede del poder ruso que hayamos visto. Esto ocurre mientras Rusia inicia una ofensiva de primavera y verano que, según se espera, permitirá a Putin lograr sus objetivos en la asediada región del Donbass. Dejando de lado el probable fracaso de esa ofensiva, el hecho de que Putin parece haber desaparecido sin dejar rastro durante un momento tan crítico, nos dice que algo está yendo muy mal en la mente paranoica del presidente ruso. Cada vez hay más pruebas de que hace todo para mantenerse lo más alejado posible de la vista pública. Hablemos brevemente de la última aparición pública. El 9 de marzo, Putin estuvo en una reunión sobre los mercados globales de petróleo y gas, ambos afectados por la Operación Furia Épica en Irán. Desde entonces, parece que Putin ha estado participando en reuniones de manera remota,
como el 18 de marzo, cuando sostuvo una reunión en línea con el gobierno ruso, supuestamente realizada desde su residencia Novogoryovo en Moscú. Incluso la legitimidad de esa reunión se cuestiona, pues hay rumores de que su aparición fue un video pregrabado. Hay señales de que el líder de Rusia ha fingido su ubicación, incluso en reuniones en línea. Los trucos con sus despachos no son nuevos para Putin. Como informa Radio Europa Libre, Radio Libertad o RFRL, en noviembre surgieron noticias de que Putin ha estado ocultando activamente su ubicación durante meses. ¿Cómo? Instalando 3 oficinas casi idénticas en diferentes lugares, asegurándose de que nadie sepa realmente dónde está. Eso es lo que Putin hacía. En los aproximadamente 160 días transcurridos desde que salió la noticia, el Kremlin no ha publicado videos ni fotos de Putin en esas oficinas. Otra señal de que el líder ruso tiene miedo. Su pequeño y astuto plan para mantenerse fuera del radar ha sido descubierto. Y los marcadores visuales que lo dejaron en evidencia la primera vez han sido cambiados, o Putin se ha encontrado nuevos búnkeres y oficinas subterráneas desde donde operar. Putin ya se escondía antes de su última ausencia en el Kremlin, pero aquí es cuando las cosas se vuelven más extrañas. El 4 de marzo, justo antes de que Putin tomara lo que ahora se ha convertido, digamos, en una ausencia prolongada de sus deberes en el Kremlin, RFRL publicó un informe interesante que parece probar que muchas de las apariciones de Putin están siendo grabadas mucho antes de la fecha en que supuestamente ocurrieron. ¿Y qué delató todo esta vez? Las plantas. El medio informa que el 2 y 3 de marzo, los lacayos de Putin publicaron videos donde supuestamente aparece reuniéndose con funcionarios, incluido el jefe del Tesoro Federal de Rusia y el gobernador de Amur, en el lejano oriente ruso. Las reuniones aparecieron en la televisión rusa con imágenes, donde todo cambió inesperadamente. Según RFRL, una planta siempre verde china que se ve al fondo en las imágenes de marzo demuestra que lo que Putin grabó en su oficina para esas reuniones en realidad ocurrió entre el 9 y el 17 de febrero, no a principios de marzo. Esas plantas comenzaron a pudrirse a principios de febrero, según RFRL. Los funcionarios sustituyeron las plantas viejas por nuevas, como muestran las imágenes del Kremlin de febrero. Sin embargo, las supuestas reuniones de marzo que acabamos de mencionar muestran claramente que las plantas viejas siguen en su lugar. Alguien en el círculo de Putin cometió un error. Y al hacerlo, revelaron que el líder de Rusia está grabando videos de sí mismo participando en reuniones, literalmente semanas antes de que Rusia afirme que esas reuniones han ocurrido. Así que oficinas falsas, oficinas abandonadas, todo tipo de errores de tiempo con las reuniones y ahora la desaparición total de Putin del Kremlin. Estas no son acciones de un líder seguro de sí mismo, quien por años se ha mostrado como el hombre fuerte de la política rusa, base de su poder por más de 2 décadas. Ya pasaron los días en que Putin aparecía en fotos planeadas, mostrando actividades varoniles como ejercitarse, usar sumergibles y hacer parapente. En su lugar, hay una versión de Putin que está esforzándose mucho por desaparecer, por esconderse de todo. El hombre fuerte ahora es un hombrecito débil y asustado de Rusia, y no puede esconderse de ese hecho sin importar los trucos que intente. El líder ruso está en la clandestinidad. Y la razón es que algunas cosas han cambiado en Rusia en los últimos meses. O mejor dicho, algo bastante importante ha sucedido en Irán que asustó tanto a Putin que tuvo que esconderse. Cuando EU lanzó la Operación Furia Épica, ni Putin imaginaba lo devastadora que sería para Irán. Mientras montones de infraestructura militar ardían en llamas durante el primer día de una operación que ya lleva casi un mes, una pérdida en particular le puso los pelos de punta a Putin, y sucedió en el mismo primer día. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, fue asesinado. Este era un hombre que, al igual que lo está haciendo Putin ahora, intentó todo para mantenerse fuera de la mira de sus enemigos. Pero aún así fue eliminado en una operación precisa que, según informa The Guardian, les tomó solo 60 segundos a Estados Unidos e Israel llevarla a cabo. La CIA y otros servicios de inteligencia de Estados Unidos pasaron 6 meses investigando a Khamenei antes del ataque del 28 de febrero. Luego, se lanzaron bombas rompebúnkeres que penetraron el escondite de Khamenei, matándolo a él y a unos 40 comandantes militares iraníes más. Khamenei no anticipó el ataque ni creyó que Estados Unidos pudiera alcanzarlo. Khamenei estaba equivocado, y Putin ha estado prestando atención. No es coincidencia que la desaparición de Putin del Kremlin, junto con todas sus maniobras en su despacho, haya coincidido justamente con los días inmediatamente posteriores a la eliminación de Khamenei. Putin notó que Estados Unidos, como enemigo histórico de Rusia, realizó una operación tan mortal y eficiente que temió que podrían hacerle lo mismo en cualquier momento. Putin parece haber concluido que desfilar en público en el Kremlin facilitaría que sus enemigos lo encuentren.
Cuando surgieron noticias sobre cómo Estados Unidos e Israel dieron con su objetivo en Irán, la paranoia de Putin aumentó. Según el Financial Times, se cree que Estados Unidos rastreó a Khomeini hackeando cámaras de tráfico en Teherán como parte de una operación de vigilancia prolongada. ¿Te imaginas lo que debió haber pasado por la mente de Putin en ese momento? Los mismos tipos de dispositivos en los que se supone que debe poder confiar para brindarle seguridad podrían haberlo estado vigilando todo el tiempo, así como vigilaban a Khomeini. Así surgió desconfianza hacia las cámaras, dando una nueva perspectiva a los videos mencionados antes. Putin evita mostrar su ubicación en vivo durante reuniones con funcionarios del Kremlin. Por eso usa grabaciones. No quiere ser visto en persona, pues desconoce quién podría estar observando e informando a sus enemigos dentro o fuera del Kremlin. La paranoia de Putin finalmente lo dominó. Desde que Estados Unidos mostró que podía atacar a alguien como Khomeini, ya había señales de que esto pasaría. Pero antes de entrar en ese tema, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Te mostramos la imagen completa, no solo titulares. Si te gusta, suscríbete para no perderte ningún video. Putin no solo se esconde de las cámaras, también de otras tecnologías. Las señales de tecnofobia son evidentes desde el inicio de la invasión a Ucrania. Hacia finales de 2022, el South China Morning Post publicó un informe interesante en el que afirmaba que Putin se niega rotundamente a usar Internet, exigiendo en su lugar que toda la información que necesita le sea entregada en documentos físicos. El presidente de Rusia no usa teléfono inteligente, según el informe, y funcionarios rusos y estadounidenses confirman esto. Business Insider la respaldó mediante el testimonio de un exoficial de inteligencia ruso que después desertó. En abril de 2023, Gleb Karakulov lo explicó todo, afirmando: «En todos mis años de servicio, no lo he visto ni una sola vez con un teléfono móvil», agregó. Él no usa internet ni celular y solo recibe información de su círculo cercano, por lo que vive en un vacío informativo. Ahora entendemos por qué Rusia fracasa en Ucrania. El hombre encargado de liderar la información no usa las herramientas necesarias para obtener información urgente y responder a los constantes cambios en el frente. Las exigencias de Putin de tener documentos físicos significan que la información que debería recibir al instante no le llega hasta horas o incluso días después. La paranoia de Putin paraliza a los tontos que envió a Ucrania. Pero lo más importante, está paralizando su capacidad para ser el presidente fuerte que siempre ha dicho ser. Este también es un hombre que le tiene terror a los alemanes. Tiene miedo de ser envenenado. Putin evita volar en avión por temor a que hagan explotar el avión mientras está a bordo. Tal vez reconozcas estas tácticas como las que Putin ha usado contra sus enemigos. Quizás Putin crea en el karma. Todo vuelve y no quiere estar presente cuando las mismas tácticas que él y Rusia usan constantemente sean utilizadas en su contra. Lo que empezamos a ver aquí es la historia de un hombre que se ha visto tan abrumado por su propio miedo que se ha paralizado a sí mismo. Sin internet, sin cámaras, sin Kremlin, y tras la eliminación de Khomeini, Putin también está empezando a darse cuenta de que, por más que lo intente, no podrá escapar de lo que cada vez cree más que podría venir por él. No solo lo de Khamenei ha hecho que Putin deje de aparecer en el Kremlin. Es el hecho de que la eliminación del líder de Irán es la última señal de que Estados Unidos ya no está jugando bajo las mismas reglas que ha seguido durante décadas. Solo un par de meses antes de la Operación Furia Épica, Estados Unidos envió operativos de élite a Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, a quien muchos considerarían un dictador. Tampoco se le escapa a Putin que tanto Maduro como Khamenei eran aliados de Moscú. Y aún así, Estados Unidos logró derribarlos a ambos en un lapso combinado de menos de 2 días. De nuevo, es una eficiencia impresionante, pero tampoco es así como se supone que debería estar ocurriendo todo esto. Putin siempre ha estado acostumbrado a romper las reglas. Cuando necesitaba que se hiciera algo en otro país, podía lograrlo, y podía hacerlo dejando margen suficiente para negar de forma creíble que tenía alguna participación. Pero ahora tiene que observar cómo Estados Unidos elimina abiertamente a líderes que comparten más de una similitud con él. Son déspotas y dictadores que caen ante Estados Unidos, y ambas etiquetas aplican a Putin igual que a Khamenei y Maduro. ¿Podría ser él el siguiente? Esa es la gran pregunta que debe rondar la mente de Putin, y quizá la principal razón por la que se ha ocultado. Quiere mantenerse oculto porque siente que lidera un régimen frágil que fácilmente podría ser objetivo de un país que solo en 2026 ya demostró 2 veces que sabe eliminar déspotas. La paranoia de Putin no está confinada a su propia mente. No son solo sus acciones en sus oficinas falsas, ni su inacción en el Kremlin, lo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre dónde está Putin en este momento.
El verdadero problema para Putin es este. Está tan desesperado por ser visto como el hombre fuerte en sus momentos más débiles que está perjudicando al pueblo ruso. Ya les dijimos antes que Putin tiene tanto miedo de ser rastreado por Internet que simplemente se niega a usarlo o cualquier teléfono inteligente que pueda conectarse a él. Pero al menos hasta este momento, él reconocía que la red era una herramienta útil para que el pueblo ruso y su ejército la usaran. Todo eso parece haberse ido por la ventana, como tantos de los antiguos enemigos de Putin, ya que ahora el presidente de Rusia está supervisando una ofensiva contra Internet en todo el país. Los apagones totales de Internet ya son comunes en el país. Aunque la censura digital no es nueva en Rusia, los cortes masivos de Internet y telefonía móvil en Moscú sí lo son. Estos apagones se suman a los selectivos que Rusia ha estado utilizando durante meses, los cuales siempre dice que son una táctica para contrarrestar los drones de Ucrania, pero en realidad parecen ser una forma de silenciar cualquier discurso que surge después de que esos drones alcanzan sus objetivos. CNN dice que la especulación sobre estos apagones es abundante, y algunos afirman que se están realizando para adelantarse a cualquier esfuerzo que el público ruso pudiera hacer para protestar ante una movilización de Putin que se espera. Otra vez, el líder ruso busca protegerse de algo que cree dañino. Si él no ve protestas, entonces debe ser porque no hay interés en ellas. Por supuesto, él ignora el hecho de que sus restricciones al Internet móvil ahora son tan severas que algunos en Rusia han recurrido a usar radios de comunicación para comunicarse entre ellos. Otros mencionan problemas ya discutidos sobre el miedo de Putin tras los cambios de régimen impulsados por Estados Unidos en Irán y Venezuela. Si nadie puede acceder a Internet en Rusia, entonces nadie puede usarlo para tomar fotos, enviar información o hacer cualquier cosa que pudiera tener la más mínima posibilidad de revelar dónde está Putin. Putin está tratando de afianzar su control sobre Rusia, incluso mientras sus dedos se están rompiendo. Los apagones de Internet se acompañan de una campaña contra Telegram, fuente clave de información para muchos en Rusia. El Kremlin lleva años colaborando con empresas tecnológicas locales para crear alternativas aprobadas por Putin a Telegram y WhatsApp. Messenger Max fue creada por expertos en tecnología y, una vez más, probablemente le dará al Kremlin acceso casi ilimitado a lo que dicen los rusos. Putin quiere que su gente use la alternativa aprobada por el Estado y aún no establecida en lugar de usar Telegram, que actualmente utiliza más del 60% de la población. Messenger Max es mejor. Al menos Messenger Max significa que Putin puede tener gente observando constantemente lo que sucede en Internet que le da demasiado miedo usar. Es otra señal de miedo para un hombre ausente del Kremlin por 2 semanas. Y los apagones coinciden con rumores de golpe de Estado en el Kremlin. Aunque medios como el Kiev Independent ya calificaron estos rumores como ilusiones, la historia basta para aumentar el temor en Putin. Tras otro arresto de un aliado de su exministro de Defensa Sergei Shoigu, el antiguo subordinado de Putin organiza un golpe de Estado para quitarle el poder. Tampoco ayuda que otro apagón de Internet en Moscú coincidió con el arresto del ex viceministro de Defensa Ruslan Salykov, aliado de Shoigu, durante operativos de Putin. Todo lo hablado en estos videos indica que la paranoia de Putin finalmente lo superó. No debería sorprender. Además de lo que hace Estados Unidos en otros países, Putin dirige un régimen bajo creciente presión. Mientras hablamos, Ucrania recuperó más territorio en una contraofensiva en febrero contra las fuerzas rusas que el que ha liberado desde 2023. Unos 400 kilómetros cuadrados o 154 millas cuadradas en el sur de Zaporilla y Dnipropetrovsk volvieron a control ucraniano, lo que afecta a la narrativa de Putin sobre la inminente derrota de Ucrania. Incluso los propagandistas del Kremlin están empezando a volverse en contra de Putin. Uno de esos propagandistas es Ilya Romeslo, quien es un abogado que desde hace mucho tiempo tiene la reputación de ser un partidario radical de la invasión a Ucrania. Putin ha recompensado este apoyo con espacios en la televisión estatal, y Romeslo le ha pagado con afirmaciones de que 2026 es el año en que Putin será derrocado. Según el International Business Times, el 18 de marzo se informó que un supuesto aliado de Putin afirmó que su presidente se debilita cada año y hay señales claras de un colapso en el sistema que ha sostenido a Putin por más de 25 años. Tal vez esto es lo que vemos con la desaparición de Putin del Kremlin y lo demás cubierto en este video. Putin ya no es el líder seguro de sí mismo que aparentaba. Después de 4 años de una fallida operación militar especial en Ucrania, y especialmente después de ver lo que Estados Unidos ha hecho en Irán y Venezuela, Putin ha involucionado. Ya no es todopoderoso. Es un dictador temeroso, oculto en oficinas y sin mostrar su rostro porque cree que su tiempo se acaba. En su mente paranoica, ni siquiera identifica a sus enemigos. ¿Son Estados Unidos, el pueblo ruso o sus supuestos aliados del Kremlin?
Todos ellos, ninguno de ellos. Putin simplemente no lo sabe. La única opción es meterse tan bajo tierra que nadie lo alcance. Al hacer eso, se neutraliza como líder efectivo. El mal inicio de la ofensiva de primavera rusa no aliviará el temor de Putin por su vida. Lo que se suponía que sería el inicio de un avance dramático ruso, solo ha llevado a un número récord de bajas para las fuerzas rusas. Putin, paranoico, está entrando en pánico, ya que falla una y otra vez en lograr algún tipo de progreso notable en Ucrania. Putin está empezando a ver amenazas en cada rincón oscuro del Kremlin. Rumores de golpe de Estado aumentan tras un repentino silencio en Moscú. Podría ser el fin de un déspota, la caída de un tirano. Ahora, todo indica una sola cosa importante. El derrocamiento de Putin está por suceder. La noticia proviene de un canal ruso de Telegram llamado UMCHKOGPU, que afirma tener acceso interno a los servicios de seguridad de Rusia, y que este acceso le ha permitido revelar que se está formando un golpe de Estado por parte de un hombre del que Putin jamás esperaría que se revelara. Un hombre que por años fue uno de los amigos y confidentes más cercanos de Putin. ¿Quién podría ser este hombre? Sergei Shoigu, el exministro de Defensa de Rusia. Analizaremos las muchas señales de que se acerca un golpe de Estado, el hecho clave que originó los rumores y un giro que podría cambiar todo más adelante en el video. Sobre lo dicho en Telegram, London Loves Business da los detalles clave. El canal asegura haber accedido a una fuente secreta que revela que los recientes cortes de Internet en Rusia no se deben tanto a la seguridad, como dice el Kremlin, sino más a la paranoia de Putin de que uno de sus antiguos aliados va tras él. Las restricciones al celular e Internet en el centro y algunas zonas de Moscú coincidieron sospechosamente con el inicio de investigaciones contra Shoigu y su círculo cercano, afirma el canal. Pero, ¿cómo sucede esto si Shoigu es uno de los aliados más cercanos de Putin? La lealtad en su administración suele comprarse y venderse. Mencionar que Shoigu fue exministro de Defensa de Rusia da una pista de por qué los aliados de Putin están tan nerviosos. En mayo de 2024, Putin decidió que era momento de destituir a Shoigu del Ministerio de Defensa de Rusia. Esta decisión llegó después de que Rusia se encontrara envuelta en una guerra que había durado más de 2 años con Ucrania. Esa guerra nunca se suponía que debía ocurrir, ya que la supuesta operación militar especial tenía como objetivo que Rusia entrara rápidamente en Ucrania y tomara Kiev en cuestión de días. Como ministro de Defensa, Shoigu habría supervisado todos estos planes iniciales y también habría sido la voz en el Kremlin que le decía a Putin que su objetivo imposible era algo que Rusia realmente podía lograr. Shoigu estaba equivocado. Tras 2 años de apoyarlo, Putin finalmente le dio el golpe final. Al hacerlo, quitó a Shoigu un puesto y el estatus que demostraba que era uno de los hombres de Putin. El presidente de Rusia dejó de lado a Shoigu para salvarse, mostrándole al exministro de Defensa dónde están siempre las prioridades de Putin. La lealtad no te lleva muy lejos en el Kremlin, y Shoigu lo experimentó de primera mano. Putin lo nombró secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, pero quienes conocen el Kremlin entendieron que era la degradación de un exaliado a un cargo donde ya no podía obstaculizar a Putin. Ya entonces había señales de que Shoigu perdía el favor de Putin. Su destitución como ministro de Defensa fue precedida por el arresto de uno de sus principales subordinados, Timur Ivanov, acusado de corrupción. Como la corrupción mueve al Kremlin, puedes asumir que ser arrestado bajo sospecha de corrupción significa que Putin ve a esa persona como una amenaza. En un artículo donde se preguntaba por qué Shoigu fue removido de su cargo, la BBC reveló que este tipo de cambios en las altas esferas del gabinete de Putin son raros, especialmente durante tiempos de guerra. Mencionó a Sergei Lavrov, quien ha sido ministro de Relaciones Exteriores en Rusia por unos 20 años hasta 2024 y sigue en el cargo. Shoigu fue ministro de Defensa durante 12 años antes de ser destituido. Putin realiza purgas, pero con la élite superior busca estabilidad, rodeándose de lacayos que hacen y dicen lo que él quiere. Remover a Shoigu fue un mensaje claro para el exaliado de Putin. Putin ya no confía en ti. Tal vez Putin empezó a ver a Shoigu como una amenaza, aunque no tuvo el corazón para arrestar a su exministro de Defensa ni a empujarlo por una ventana. Shoigu, al conocer bien a Putin, sabía lo que implicaba su degradación sin que se lo dijeran. Putin quería quitarlo del camino y estaba tratando de apaciguarlo con un puesto sin importancia, al menos comparado con su antiguo cargo. No era solo cambiar lo viejo por lo nuevo, sino reemplazar a un posible enemigo por un mejor lacayo.
Si avanzamos hasta marzo de 2026, empiezan a surgir indicios de que tanto Putin como Shoigu se han vuelto cada vez más desconfiados el uno del otro. El exministro de Defensa ha acumulado resentimiento por 2 años y nota que Putin toma medidas en su contra que debilitan su poder. Por ejemplo, arrestaron a otro aliado clave de Shoigu. El 9 de marzo, Medusa informó que la purga en el Ministerio de Defensa ruso tras la salida de Shoigu se intensificó. Ahora arrestaron a Ruslan Salakov por malversación, soborno, lavado de dinero y supuestos vínculos con organizaciones criminales. Creemos que el último cargo está relacionado con sus lazos previos con el Kremlin, la mayor organización criminal de Rusia. Lo importante es que Salakov es más que un aliado de Shoigu. Fue su colaborador más cercano y primer viceministro de Defensa bajo su mandato. La noticia sorprendió al Kremlin, mientras los blogueros militares proguerra rusos la festejaron como otro gran movimiento de Putin. Salakov enfrenta hasta 20 años de prisión tras casi 3 décadas como mano derecha de Shoigu. Si Shoigu no captó el mensaje con los arrestos antes y después de dejar el Ministerio de Defensa, ahora lo verá. Putin ha pasado 2 años aislando a su antiguo amigo. Shoigu sabrá que su cabeza será la próxima en rodar. Y eso nos lleva de regreso al golpe de Estado y a la evidencia de que realmente está ocurriendo, y que Shoigu está detrás de todo. Hasta ahora hemos visto indicios. Podemos agregar a esos indicios señalando que Shoigu no ha sido visto desde el 5 de marzo, a pesar de que todavía ocupa lo que se suponía que era un cargo bastante importante. La falta de visibilidad ha aumentado los rumores de división en el Kremlin. Sin embargo, los apagones de Internet mencionados antes son la mayor prueba de que el antiguo aliado de Putin planeaba derrocar al presidente ruso. ¿Por qué? Estás viendo el programa militar, donde te mostramos el panorama completo más allá de los titulares. Suscríbete hoy para asegurarte de que siempre estés un paso adelante. Sobre Shoigu, en los últimos 2 años, Putin lo ha rechazado pese a su leal servicio durante años. Luego ha tenido que observar cómo Putin se ha deshecho sistemáticamente de cada aliado importante que Shoigu tenía. No hace falta ser un genio para ver lo que se avecina, e incluso Shoigu es lo suficientemente inteligente como para saber que necesita actuar antes de que Putin lo haga por él. ¿Y eso qué relación tiene con los cortes de Internet? La respuesta simple es que los cortes que estamos viendo en Rusia en este momento son diferentes a cualquier cosa que hayamos visto desde que comenzó la guerra. Si hay que creerle a la fuente que habló con BCHK o GPU, Putin está aterrorizado porque cree que Shoigu intenta orquestar un golpe de Estado. Para contextualizar los recientes cortes en Rusia, el Moscow Times reporta apagones de Internet móvil en Moscú y San Petersburgo. Eso es notable por sí mismo, ya que estas son 2 de las ciudades más prósperas de Rusia, y por lo tanto, 2 de las ciudades que realmente le importan a Putin. Down Detector ha registrado casi 2.500 quejas en San Petersburgo desde las 6 a.m. del 9 de marzo. Rusia suele cortar el acceso a Internet móvil, justificando que es por ataques con drones, tema que exploraremos más adelante. Por esto, Rusia lideró el mundo en interrupciones de Internet en 2025, con 37.166 horas de inactividad que afectaron a casi los 146 millones de personas en el país. Lo que hemos visto en Moscú y San Petersburgo es un poco extremo, pero no está fuera de lo común, ¿o sí? Un detalle en la historia muestra que el último apagón se debió más a la paranoia de Putin que a otra causa. Combat Veteran News explica que este cierre dejó fuera a figuras clave del gobierno que Putin quería mantener informadas. Esto indica que no fue solo un hackeo externo, sino que el acceso estuvo restringido a listas blancas aprobadas por el gobierno, según Combat Veteran News. En otras palabras, ciertos teléfonos celulares aún podían acceder a Internet, incluso mientras la mayoría de Moscú y San Petersburgo tenían dificultades. Estos teléfonos están en una lista blanca que los hace inmunes a los apagones. Lo que estamos viendo aquí es que Putin ha creado un nivel dentro de las altas esferas del Kremlin que está reservado para aquellos en quienes más confía. Esa lista ha disminuido desde la invasión a Ucrania, pero con una lista blanca puede cortar comunicaciones a sus objetivos y permitir que sus aliados coordinen. Fue una desconexión aprobada por el gobierno que excluyó a quienes Putin quería mantener informados. Y Putin ha estado planeando algo así desde hace un tiempo. El 20 de febrero, Putin firmó una nueva ley que otorga al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, el poder de exigir a los proveedores de servicios de Internet que restrinjan el acceso a sus servicios según las órdenes de Putin. Menos de un mes después, vimos a Putin abusar del poder al cortar el Internet para todos, salvo unos pocos. Quizás recuerdes la cita de BCHK o GBU que compartimos antes. La coincidencia entre el apagón y el inicio de la investigación a allegados de Shoigu, incluido el detenido Salakov,
muestra que fue un movimiento deliberado del Kremlin. Dejó a los aliados de Shoigu a oscuras, permitiendo al FSB y a quien más Putin quisiera desplegar actuar contra quienes él considera conspiradores. El Kremlin lo niega. Mientras los rusos comunes se veían obligados a usar radios de comunicación para comunicarse, el Kremlin repetía sus viejos argumentos sobre cómo los apagones se implementaron para garantizar la seguridad y que permanecerían mientras fueran necesarias medidas adicionales. Si buscas algo más que vaguedades en esas respuestas, no la vas a encontrar. El Kremlin evitó comentar los apagones que, según The Guardian, afectaron incluso a la Duma estatal. Mientras tanto, en Rusia, las ventas de radios subieron 27% y el uso de buscapersonas aumentó 73%. Putin está regresando a Rusia a la era antes de Internet. O más específicamente, está llevando a las partes de Rusia en las que no confía, que parece ser casi todo el país, de regreso a una época en la que era mucho más difícil comunicarse a sus espaldas. Para ser justos con el Kremlin, dijo la verdad al decir que el último corte fue por motivos de seguridad. No mencionó que no se trata de la seguridad de Rusia, sino de tranquilizar al paranoico Putin, quien teme lo que Shoigu pueda hacer. Combat Veteran News lo explica con más detalle. Hay rumores de que en algunas de estas zonas específicas de Moscú, donde ocurrieron los apagones, en realidad son los hogares de personal militar clave, instalaciones militares y de seguridad, dice él. Y eso solo refuerza la idea de que la jugada de Putin realmente tenía que ver con reducir la capacidad de los conspiradores para comunicarse, mientras aseguraba que sus propias fuerzas antigolpe pudieran moverse sin restricciones. Las fuerzas de seguridad de Putin podrían coordinarse y comunicarse mejor, manteniéndose un paso por delante de los planificadores del golpe, si eso fuera cierto, según Combat Veteran News. Eso da un enfoque interesante al arresto de Salikov. Antes de que Putin diera al FSB poder para cortar comunicaciones, era posible advertir a quienes serían arrestados. El Kremlin pudo haber capturado a sus hombres, pero si se acercaba un golpe de Estado, las alertas que no se enviaron en los últimos arrestos habrían servido para actuar contra Putin antes de que llegaran sus aliados. Salikov no recibió esas señales. Nadie, salvo un grupo selecto que Putin eligió personalmente con sus nuevas listas blancas. El problema de estas conspiraciones es que solo pueden probarse si ocurren. Putin logró adelantarse a su exministro de Defensa con el arresto de Salikov y los cortes de Internet previos, mientras Shoigu se preparaba para tomar el poder. Se revelará mucho más en las próximas semanas. Si arrestan a Shoigu o de repente sufre el síndrome de muerte súbita rusa, tendremos una idea mucho más clara de si realmente se estaba planeando el golpe de Estado. Hay otro giro. Es posible que un presidente de Estados Unidos esté tras los temores recientes de Putin sobre un golpe de Estado. Quédate hasta el final para saber por qué. Antes de eso, e incluso sin la sugerencia de que Shoigu finalmente traicione a Putin, lo que estamos viendo con estos últimos apagones de Internet es la paranoia de Putin manifestándose hasta el punto de afectar todos los aspectos de la sociedad rusa. En el pasado, se ha hablado mucho del temor de Putin por su vida y su cargo. En mayo de 2025, la Nueva Voz de Ucrania informó que Putin de repente empezó a dejar pistas sobre buscar un sucesor. Lo que parece inofensivo para un dictador es, según el analista político Vadim Denisenko, otra muestra de la paranoia de Putin. En mi opinión, el factor clave probablemente sea el estado mental cada vez más paranoico de Putin, le dice Denisenko al medio, y agrega, los dictadores envejecidos a menudo empiezan a volverse paranoicos con quienes los rodean. Esa paranoia, creo, fue lo que lo llevó a hablar de un sucesor. Hablar de la sucesión no significa que a Putin le importe el futuro tras su partida, sino que les muestra a quienes podrían estar planeando actuar en su contra que quizá obtengan lo que quieren en el futuro. Todo lo que tienen que hacer es mantenerse leales un poco más de tiempo, y Putin podría elegirlos como la persona que siga sus pasos. Es una promesa vacía, hecha por un líder que solo quiere alejar a los buitres políticos. Putin gana tiempo al hablar abiertamente sobre el futuro, lo que le permite actuar contra quienes cayeron en su trampa. Existe la posibilidad de que todo esto sea una conspiración que se ha inventado de la nada. Anton Barbashin, cofundador y director editorial de Riddle Russia, es una de las voces disidentes más claras en este ámbito. En entrevista con el Kiev Independent afirmó, «Esto es tontería. Si las élites rusas quisieran quitar a Vladimir Putin, ya lo habrían hecho en 2022. Agregó que Shoigu permitiría que Putin desmantele su clan a cambio de inmunidad ante posibles represalias tras su remoción del Ministerio de Defensa ruso en 2024. Quizás sea así. Tal vez BCHK o GBU exageró con sus declaraciones sobre una fuente que reveló un golpe de Estado planeado por Shoigu. Aún así, la paranoia de Putin no disminuirá tras el giro inesperado mencionado.
Donald Trump realizó varios movimientos en 2026, como la destitución del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khomeini, durante la Operación Furia Épica. Y como señala Combat Veteran News, existe la posibilidad de que Putin esté observando todo esto desde lejos y llegue a la conclusión de que podría ser el siguiente en la lista de Trump. Esto, por cierto, puede ser en realidad un efecto secundario de las políticas repetidas del presidente Donald Trump, donde en lugar de ir tras el aparato de los estados, simplemente dice: bueno, solo voy a eliminar al líder actual e instalar a un líder con el que pueda trabajar, dice Combat Veteran News. Eso es suficiente para hacerte pensar, ¿no crees? Trump pudo haber considerado a Shoigu o alguien similar como sucesor de Putin si EU elimina a Putin. Es posible. Un amigo despreciado y dejado de lado tras estar en la cima podría cooperar con Estados Unidos solo para desquitarse con Putin. Si el discurso de Putin sobre la sucesión busca motivar a quienes esperan su muerte, lo que Trump hizo en 2026 podría ser una señal más clara de que lograrían el poder deseado si colaboran con Estados Unidos. Las acciones de Trump solo habrán aumentado la paranoia de Putin. Como dice el New York Times, Trump ha pasado gran parte de 2026 siendo más Putin que Putin. Estados Unidos limita la influencia mundial de Rusia y desmantela la estrategia de Moscú para alianzas externas, según el medio. Y mientras sus aliados globales se derrumban a su alrededor, Putin ahora podría estar buscando dentro de su propio país a personas que él cree que podrían colaborar con Trump en el futuro. Quizás vea a Shoigu como una de esas personas. Si es así, la paranoia de Putin podría llevarlo a su propia caída. Los amigos se volverán enemigos y los confidentes se convertirán en posibles conspiradores. Incluso si no se está planeando un golpe de Estado, el miedo de Putin de que algo pueda suceder podría ser suficiente para que él mismo se destruya antes de que alguien más tenga la oportunidad. Después de todo, no es como si Putin no les hubiera dado a los posibles conspiradores más que suficientes razones para querer que se vaya. La guerra en Ucrania ha costado tantas vidas a Rusia que ha agravado un problema que la afectará durante el próximo siglo. Putin lo ha dejado claro una y otra vez. Rusia quiere el Donbass. Quiere tanto la región que sigue siendo el centro de cada demanda rusa en las conversaciones de paz. Pero Rusia nunca tomará el Donbass. ¿Por qué? El sacrificio que Rusia tendría que hacer enviaría ondas de choque por todo el país, y eso lo podemos ver cuando miramos las cifras absolutamente descomunales. Olvida tomar Ucrania. Putin teme lo que tomar el Donbass implica para Rusia. Y vamos a explicar por qué. Resumámoslo antes de meternos en los números. 18 meses y prácticamente todas sus tropas. Eso costaría a Rusia tomar el Donbass, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el subdirector de la oficina presidencial, Pablo Paliza. Comenzamos con los comentarios de Paliza. El 1 de marzo, Paliza dijo a Radio Free Europe Radio Liberty que el avance ruso en Ucrania sigue siendo muy lento. Este lento avance le cuesta a Rusia una gran cantidad de soldados en la región de Donetsk, parte del Donbass que necesita controlar totalmente antes de reclamar la ocupación de la región. Considerando la dinámica actual, esto les tomará año y medio y requerirá recursos similares al agrupamiento ruso en Ucrania. Será difícil para ellos lograrlo y no será tan rápido como desean, dijo Paliza, al compartir las bajas que sufrió Rusia en 2025 solo para reclamar una pequeña parte del Donbass. En total, Rusia tomó menos del 1% de Ucrania en 2025 a un costo de más de 450,000 de sus soldados, dice Paliza. Paliza agrega que Ucrania actualmente todavía mantiene alrededor de 6,000 kilómetros cuadrados o aproximadamente 2,316 millas cuadradas de la región de Donetsk que Rusia aún necesita capturar. Recuerda ese número. Lo usaremos al analizar las matemáticas de las afirmaciones de Paliza. Por ahora, todo esto significa que Putin tendría que dedicar aproximadamente toda la fuerza que Rusia tiene en Ucrania, junto con al menos 18 meses para tomar el Donbass. Y con cada soldado ruso muerto, cualquier cosa que Putin tenga planeada para el resto de Ucrania se debilita. Sobre Zelensky, su estimación de que Rusia controle el Donbass plantea un plazo mayor que el del subdirector de la oficina presidencial. El presidente de Ucrania dice que la ocupación del este de Ucrania costará alrededor de 800,000 vidas rusas y que tomará al menos 2 años, y el avance será muy lento. En mi opinión, no durarán tanto tiempo. Zelensky dice que lo sabe porque la historia reciente de Rusia en Donbass demuestra que las fuerzas de Putin no pueden tomar territorio rápido, y que Rusia está sacrificando enormes cantidades de soldados, sin mencionar el equipo y los suministros por cada kilómetro cuadrado de la región que toma. Estas afirmaciones de Ucrania son interesantes.
Quédate para saber por qué el Donbass es una trampa mortal para las fuerzas de Putin. Antes de eso, debemos preguntar, ¿se sostienen las afirmaciones de Ucrania? Para responder a eso, vamos a tener que analizar más a fondo las cifras. Tenemos datos que muestran la veracidad de las afirmaciones de Ucrania sobre el Donbass. Comenzaremos con la cantidad de territorio que Rusia está capturando en la región y cuánto le están costando esas capturas a las fuerzas de Putin. El 24 de febrero, Metsa informó que el ejército ruso estaba sufriendo pérdidas tan enormes en la región de Donetsk que Ucrania estaba eliminando a 156 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado que las fuerzas de Putin lograban ocupar. Esa cifra la dio el ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov, quien afirma que el objetivo de Ucrania es subir esas pérdidas a 200 soldados por kilómetro cuadrado, lo que, según él, es el último umbral a partir del cual avanzar se vuelve imposible. Es un objetivo ambicioso para Ucrania, pero por ahora mantengamos la cifra de 156. Les pedimos que tengan en cuenta las afirmaciones de la policía de que Rusia aún tiene que capturar 6.000 kilómetros cuadrados de Donetsk antes de poder afirmar que controla el Donbass. En realidad, esta es una cifra disputada. En diciembre, Reuters afirmó que el número era de 5.000 kilómetros cuadrados, aunque vale la pena tener en cuenta que esto fue alrededor de la época en que Rusia afirmaba haber ocupado territorios como la ciudad de Krovsk, que en realidad no ocupaba. Aún así, tenemos dos cifras para analizar, 5.000 y 6.000 kilómetros cuadrados que Rusia aún debe tomar. Comenzando con la cifra de Reuters, si Rusia ocupa 5.000 kilómetros cuadrados a la tasa actual de 156 bajas por kilómetro cuadrado, eso da un total de 780.000 bajas. Así que, incluso con la cifra más baja, vemos que Zelensky y el subjefe de su oficina están bastante acertados. Zelensky afirmó que Rusia requeriría unos 800.000 soldados para tomar el Donbass. Eso supera a los 715.000 soldados que Rusia ha desplegado, lo que implica que Putin tendría que gastar un ejército entero para tomar el Donbass, incluso en el mejor escenario. En cuanto al peor de los casos, que es que Rusia tenga que tomar 6.000 kilómetros cuadrados, obtenemos un total de 936.000 bajas. Esa es una cifra absurda. Para Rusia, se acerca de forma inquietante a las casi 1.27 millones de bajas que el Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Rusia ha sufrido desde que Putin lanzó su guerra hace 4 años. Además, no está claro si la cifra de Metser de 156 bajas por kilómetro cuadrado en Donetsk incluye a los soldados rusos que se rinden o que desertan. Si no ocurre, Rusia enfrentaría 18 meses perdiendo casi 1 millón de soldados solo para capturar el Donbass. Rusia ya está en el punto en el que ha sufrido las mayores pérdidas de cualquier potencia militar importante desde la Segunda Guerra Mundial, según informó The Independent. Lo que esto significa para Putin es que continuar avanzando en el Donbass equivale a cavar una tumba aún más profunda para un ejército ruso que ya está más que enterrado y cada vez peor. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Putin insiste en tomar el Donbass sabiendo el costo? ¿Por qué el Donbass es tan difícil de conquistar para Rusia? Responderemos la segunda de esas preguntas más adelante en el video, así que asegúrate de quedarte con nosotros hasta entonces. Sobre por qué Putin parece tan decidido a sacrificar a toda una generación de hombres rusos por el Donbass, hay varias razones. La primera está ligada al deseo de Putin de restaurar la Federación Rusa a algo que, según él, recuerde los años de gloria de la Unión Soviética. Francis Farrell, del Kiev Independent, explica este deseo de la era soviética. En una breve lección de historia sobre la importancia del Donbass para Putin, Farrell destaca cómo Rusia aprovechó sus grandes reservas de carbón en la era soviética. Durante la industrialización soviética, muchos trabajadores de todo el país, incluso del sistema Gulag, fueron trasladados al Oblast de Donetsk para laborar en minería e industria pesada, explica Farrell. Esto nos da dos ángulos sobre el deseo de Putin de tomar el Donbass. Rusia sabe lo valiosa que es esta zona de Ucrania. Debido a que Rusia envió a tanta gente al Donbass en la era soviética, Putin aún cree erróneamente que el Donbass es y siempre ha sido parte de Rusia. Es esta percepción una de las razones por las que Putin se enfocó en Donetsk y en la otra gran región del Donbass, Luhansk, durante su campaña inicial de agresión contra Ucrania en 2014. Putin respaldó a grupos separatistas títeres en ambas regiones durante la campaña de 2014 y envió a los hombrecillos verdes, soldados rusos encubiertos, enviados a Ucrania para causar estragos. Moscú negó su implicación, pero su huella era evidente, afirma Farrell. Desde los líderes del levantamiento y la financiación y armamento de fuerzas prorrusas, hasta la abundante evidencia de tropas rusas regulares.
Rusia no logró tomar el Donbass en 2014. Sin embargo, se volvió el foco principal de la invasión masiva en 2022. Rusia atacó en el Donbass en gran parte porque Putin afirmó desde el principio que la llamada población rusa que vivían en la región querían ser liberadas por la Federación Rusa. Después del completo fracaso de la operación militar especial inicial, Rusia cambió todo su enfoque al objetivo principal de liberar el Donbass para abril de 2022. Por supuesto, las afirmaciones de Putin eran absurdas. Esto fue destacado por una fuente confiable que informó sobre una encuesta a 4.025 residentes del Donbass, divididos en partes iguales entre aquellos de origen ucraniano y ruso. Esa encuesta encontró que el 42% de los encuestados quería seguir siendo parte de Ucrania, frente al 31% que estaba contento de ser anexado por Rusia. Otro 9% dijo que quería la independencia total, mientras que el resto de los encuestados dijo que no sabía lo que quería. Estas cifras sí muestran que hay una gran influencia rusa en el Donbass. Sin embargo, muchos de los que viven en la región prefieren ser parte de Ucrania antes que cualquier otra opción, lo que de inmediato desacredita las afirmaciones de Putin sobre cualquier supuesta liberación que él ofrezca como algo que los habitantes del Donbass desean. Pero eso nunca ha sido de lo que trata esto, ¿verdad, Putin? El dinero es la razón por la que Putin quiere el Donbass. Pero antes estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. A pesar de toda la fanfarronería de Putin sobre la historia y la liberación, es el dinero contante y sonante lo que impulsa su deseo de arrebatarle el Donbass a Ucrania. Específicamente, los recursos minerales de Ucrania, que incluyen el carbón que mencionamos antes, junto con docenas de minerales de tierras raras y otros recursos de los que Rusia podría beneficiarse, están en la mira de Putin. Según United 24 Media, estos yacimientos minerales están valorados en alrededor de $15 billones, y probablemente puedas adivinar dónde se encuentran la mayoría de estos yacimientos. Según United 24 Media, las regiones con estos yacimientos minerales coinciden con las zonas objetivo u ocupadas por fuerzas rusas como Crimea, Lugansk, Donetsk y Zaporilla. The Economic Times también señala que Donbass es una de las regiones más ricas de Ucrania. Afirma que esta región contiene el 56% de las reservas de carbón duro de Ucrania, unas de las mayores del mundo, valoradas en $12 billones. No se sabe si son $12 billones en carbón duro solo en Donbass o la mitad de eso. Aún así, Rusia puede ganar mucho dinero con su avance en Donbass. La fuente señala que el territorio ocupado por Rusia en Ucrania hasta agosto de 2025 implica que controla unos $12.5 billones en recursos minerales y de gas ucranianos. Agrega la agricultura y los recursos hídricos, que apoyan la agricultura en el sur de Ucrania y abastecen de agua a Crimea pese a la escasez, y verás de qué se trata realmente para Putin. Dirá que se trata de historia y liberación. En realidad, se trata de llenar las arcas rusas, algo más importante ahora tras una guerra que le ha costado a Rusia más de $1 billón. El problema de Putin nos remite a la segunda pregunta que hicimos antes. ¿Por qué el Donbass será tan difícil para Putin? La formidable defensa de Ucrania en la región, que es lo que ha llevado a las enormes cifras de bajas que vemos ahora, es parte de la razón. Sin embargo, otro de los grandes problemas de Putin, y quizás la razón por la que lo último que quiere hacer es intentar tomar el Donbass, es que lo peor aún está por venir para Rusia en esa región. Ahora que Rusia finalmente parece haber tomado Kursk, sus fuerzas tienen que cambiar su enfoque hacia el cinturón de fortalezas, junto con las otras áreas urbanas densas que aún permanecen bajo control de Ucrania. Entre esas zonas urbanas están Limán y Dobropilia, que podrían convertirse en trampas mortales de la misma magnitud que Pokrovsk. Aún más preocupante para Putin es la línea de grandes ciudades a lo largo de la autopista H-20 Konstantinivka-Sloviansk. A lo largo de unos 50 kilómetros, esta línea de ciudades incluye Kramatorsk y Sloviansk al norte, junto con Alexievo-Druskivka, Drskivka y Konstantinivka al sur. Este grupo de ciudades tenía antes de la guerra más de 380.000 habitantes, unas 6.3 veces más que la población previa de Kursk, donde Putin casi destruyó toda su fuerza oriental en los últimos 2 años. Nuestro punto es simple. Rusia aún tiene mucho camino antes de someter estas ciudades y tomar el Donbass. Y por si fuera poco para Putin y sus ambiciones, este tramo de asentamiento se llama el Cinturón de Fortalezas por una razón. Mientras Rusia lleva más de 4 años atascada en otras zonas de Donetsk, Ucrania ha convertido el Cinturón de Fortalezas en un sistema defensivo interconectado que causará más bajas rusas que nunca en la guerra. The Economist
señaló en enero que Ucrania ahora tiene el cinturón de fortalezas que quería en 2022 gracias a que Rusia tardó en avanzar. Ahora hay líneas de defensa de hasta 200 metros en la cima de la colina, cerca de Kramatorsk y Sloviansk, según el medio. Esta línea está llena de alambre de púas y concertina, zanjas antitanque, dientes de dragón y tierra excavada como terraplén defensivo. Habrá drones patrullando y listos para destruir cualquier unidad rusa que cruce. Esto es solo una parte de la extensa línea de defensas que cubre las 31 millas del cinturón de fortalezas, que Rusia debe superar antes de llegar a los asentamientos. Farrell dice que Ucrania creó grandes zonas de aniquilación entre y detrás de estas ciudades, por lo que Rusia no tiene una forma fácil de cruzar el cinturón de fortalezas. Como la línea defensiva mencionada por The Economist, estas zonas de aniquilación tienen defensas contra la infantería y unidades mecanizadas rusas, además de drones que detectan y destruyen fuerzas rusas. Putin sabe que no puede sacrificar en tropas del ejército ruso el equivalente a toda Ucrania durante los próximos 18 meses o 2 años solo para tomar ese cinturón. Esa cantidad de muertes sería demasiado para él. La realidad que el líder de Rusia está tratando de ocultar es que está aterrorizado por lo que le espera a su ejército en Donetsk. Por eso ahora se esfuerza tanto en crear una narrativa sobre cómo la caída de Ucrania y la pérdida del Donbass son inevitables. Putin necesita mantener esa narrativa, porque así puede manipular a Occidente y hacerle creer sus mentiras, lo que le da ventaja en las negociaciones de paz. Putin buscará que Ucrania entregue el Donbass, ya que la franja de fortalezas de Donetsk representa un gran problema para Rusia según el Consejo Atlántico. Si Kiev mantiene la franja de fortalezas del Donbass, el ejército ucraniano podría convertir la región en un cementerio para las fuerzas invasoras de Putin, según ese centro de estudios. Bloomberg agrega que Rusia actualmente está evaluando sus opciones de negociación de paz, ya que Ucrania sigue negándose a ceder el Donbass. El medio dice que Rusia ya tiene un borrador de memorando para un acuerdo de paz que firmará si Ucrania retira sus fuerzas de la región. No es una jugada de poder de Putin, es el miedo ruso puesto por escrito. ¿Y Ucrania lo sabe? El 3 de marzo, la Nueva Voz de Ucrania informó que Zelensky no planea abandonar el Donbass ni a las 200.000 personas que siguen en la región. Quiero dejar claro que nunca abandonaré el Donbass ni a sus 200.000 ucranianos. ¿Por qué lo haría? Porque Putin lo pone como condición para la paz, y después de eso, inmediatamente presentará nuevas exigencias. No toleraré eso, rugió Zelensky en una declaración que es lo último que Putin quería escuchar. Ucrania entiende la maniobra de Putin en el Donbass. Sabe que Putin teme sacrificar al menos a otros 800.000 soldados en el cinturón de fortalezas y enfrentar hasta 2 años más de combates. Esos 2 años no son algo que Putin, de 73 años, pueda permitirse si quiere que la toma del Donbass sea su legado. Ucrania también se da cuenta de que ceder el Donbass ahora solo abre la puerta para que Rusia ataque de nuevo en el futuro. De hecho, los planes rusos obtenidos por Ucrania ya revelan que Putin tiene la mirada puesta en mucho más que la única región que afirma que traerá la paz a Ucrania si Zelensky la cede. Estos planes sobre la estrategia rusa para 2027 muestran que las fuerzas de Putin planean avanzar en Zaporilla, atacar Dnipro y posiblemente tomar Odessa. En otras palabras, no son el tipo de planes que Rusia haría si el Donbass fuera todo lo que quisiera. Rusia se prepara para una campaña larga en el Donbass, no porque lo desee, sino porque Ucrania no le da opción, no cederán territorio. Si Putin quiere el Donbass, tendrá que comprometerse a perder hasta 2 años más y sacrificar a todos los soldados rusos en Ucrania, y quizá a muchos más para lograrlo. ¿Putin está dispuesto a librar esa batalla? Si ha aprendido alguna lección del desastre que Rusia sufrió en Probsk, no debería. No es ningún secreto que Rusia está en una situación desesperada. Su guerra inútil con Ucrania ha provocado enormes bajas, graves pérdidas económicas y aislamiento en el escenario mundial. Y todo es por un solo hombre, el presidente ruso Vladimir Putin, cuya obsesión imprudente, despiadada e implacable por el poder ha puesto a su propia nación de rodillas. Pero la situación podría ser incluso peor de lo que se ha informado. Según la agencia de inteligencia de Alemania, la economía rusa está sufriendo un declive sin precedentes y el Kremlin, en realidad, está publicando cifras falsas en un intento desesperado por ocultar su colapso desastroso. Para quienes conocen bien a Rusia, esta noticia no será una sorpresa. El Kremlin tiene una larga y conocida historia de falsedades y fabricaciones.
Se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún reparo en mentirle al público ruso cuando lo considera necesario para quedar mejor. Rusia no es el único país que hace esto, por supuesto, pero la propaganda está casi en el ADN del Kremlin. Es la solución número uno de Moscú para mantener al público de su lado y controlar la narrativa del país, y se ha utilizado ampliamente a lo largo del conflicto hasta ahora. Incluso antes de que la guerra empezara oficialmente y se dispararan los primeros tiros, el Kremlin ya usaba propaganda para ganar apoyo para su invasión. Exageraron afirmaciones e inventaron historias sobre un supuesto régimen neonazi en Ucrania que realizaba un genocidio contra los rusos étnicos. Gracias a esto, cuando las tropas del Kremlin cruzaron la frontera por primera vez, gran parte de la población rusa apoyó la invasión. Se creyeron la propaganda y creyeron que su presidente estaba tomando una decisión audaz o incluso heroica al enviar a su ejército y liberar a la gente de la opresión. Al mismo tiempo, muchos esperaban que la operación militar especial de Putin fuera rápida y eficiente, que todo terminara en cuestión de semanas. Como sabemos ahora, eso no sucedió. La guerra se prolongó y Rusia no logró casi ninguno de sus objetivos declarados. También comenzó a sufrir grandes pérdidas en las líneas del frente, mientras que las personas, los bancos y las empresas en casa fueron quedando lenta pero seguramente aislados del resto del mundo. El nivel de vida disminuyó, mientras padres, hermanos e hijos perecían, y la mayor parte del resto del mundo evitaba a Rusia como nunca antes. Con el paso de los años, más rusos empezaron a cuestionar la necesidad de una guerra tan costosa e inútil y cada vez más querían que terminara lo antes posible. Aún así, su gobierno les mentía. Dependiendo de la propaganda para superar una crisis tras otra, Putin y sus diversos secuaces engañaban continuamente a su gente, inventando excusas y escondiéndose detrás de discursos. Y todavía lo siguen haciendo hasta el día de hoy, como lo demuestra un informe condenatorio del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, o BND. Después de analizar los datos económicos oficiales publicados por el Kremlin, los agentes del BND descubrieron el asombroso alcance de sus mentiras. Descubrieron que el verdadero déficit presupuestario federal de Rusia para 2025 era dramáticamente más alto que las cifras oficiales publicadas. Para ser más preciso, Moscú declaró que su déficit de 2025 era de alrededor de 5.65 billones de rublos, lo que equivale aproximadamente a 72.000 millones de dólares. Sin embargo, el BND descubrió que el déficit real estaba más cerca de 8.01 billones de rublos o 100.000 millones de dólares, casi 30.000 millones de dólares más alto que lo que afirma el Kremlin. Eso equivale a alrededor del 3.6% de todo el Producto Interno Bruto del país. Es un nivel de pérdida asombroso, como señala el informe del BND. Esto revela los costos reales que el Kremlin acepta por su guerra contra Ucrania, consecuencias que durarán años. Y el hecho de que el Kremlin haya mentido de manera tan descarada y abierta para encubrir sus pérdidas socavó su ya fracturada reputación, tanto a nivel nacional como en el extranjero. La confiabilidad de las estadísticas oficiales se ve aún más erosionada como resultado. Invertir en Rusia conlleva riesgos incalculables. El plan de Putin para restaurar la antigua gloria de Rusia no puede tener éxito bajo estas circunstancias. Sin embargo, desde la perspectiva de Ucrania, esto es una excelente noticia. A Rusia le puede gustar distorsionar la verdad de vez en cuando, pero esta es una de sus mentiras más grandes y escandalosas hasta ahora, y muestra hasta qué punto ha caído el país. En los primeros años de la guerra, Putin no necesariamente tenía que mentir sobre la economía, ni el Kremlin sentía la necesidad de falsear sus cálculos, pues lograron sobrellevar bien los costos iniciales del conflicto. Incluso cuando las naciones occidentales impusieron múltiples oleadas de sanciones contra bancos y empresas rusas, además de congelar los activos de los oligarcas de Moscú, la economía rusa se mantuvo razonablemente fuerte. Incluso el propio Putin llegó a presumir de haber vencido las sanciones. Sin embargo, con el paso de los años, la situación comenzó a deteriorarse. El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia se ha ido consumiendo, sus reservas bajaron y, lo más importante, su industria petrolera, base de su economía, empezó a sentir presión. Las sanciones llevaron a que muchos países redujeran su dependencia de los recursos rusos, rompieran acuerdos comerciales y buscaran suministros alternativos. La Unión Europea, por ejemplo, recortó drásticamente sus inversiones en energía rusa. Implementó rápidamente prohibiciones casi totales a las importaciones marítimas de crudo ruso y productos petrolíferos refinados, además de establecer un tope de precio estricto al petróleo ruso para restringir los ingresos por exportación del país.
También diversificó sus proveedores y aceleró la inversión en fuentes de energía renovable a través del plan REPowerEU. El impacto de estas decisiones es evidente en las estadísticas. Por ejemplo, las importaciones de petróleo de Rusia a las naciones de la Unión Europea cayeron del 29% en el primer trimestre de 2021 a solo el 1% para el tercer trimestre de 2025. Al alejarse los compradores de la Unión Europea de Moscú, el Kremlin buscó fortalecer sus lazos comerciales con otros países. Esperaba que países como China, India y otros llenaran el vacío y apuntalaran la economía rusa, y por un tiempo así fue. Con el tiempo, incluso estas naciones reconsideraron su relación con Rusia. En febrero de 2026, los refinadores de petróleo de India prometieron reducir la compra de petróleo ruso e invertir en energía de Estados Unidos, tras firmar un nuevo acuerdo comercial con ese país. Además, aunque China sigue comprando muchos recursos rusos, su comercio total con Rusia disminuyó en 2025, ya que el valor total de las importaciones y exportaciones entre ambos países cayó de 244.8 mil millones de dólares en 2024 a 228.1 mil millones de dólares en 2025. El Kremlin también ha enfrentado menos ingresos de sus pocos socios comerciales restantes. También ha enfrentado ataques explosivos directos a la infraestructura que mantiene operando su industria petrolera. A lo largo de 2025 y hasta 2026, los equipos de drones ucranianos han atacado repetidamente refinerías rusas, depósitos de combustible y oleoductos, asestando un golpe tras otro a la economía del enemigo. Estos ataques han convertido literalmente en humo enormes cantidades de petróleo ruso, dañando tanto las perspectivas económicas del Kremlin como dificultando que alimente su maquinaria de guerra. Por ejemplo, los primeros meses de 2026 han visto ataques exitosos contra objetivos, como la refinería de petróleo Ilsky, una de las más importantes en el sur de Rusia, vital para suministrar combustible a las fuerzas que luchan en las regiones del sur de Ucrania, como Crimea, así como la refinería de Volgograd, que suministra directamente combustible para las ofensivas a lo largo del frente oriental. También se han atacado refinerías en el Krai de Krasnodar y la República de Komi, lo que afecta aún más las perspectivas económicas y militares de Rusia. Mientras que los drones ucranianos también han destruido reservas de combustible en depósitos de combustible en las regiones de Lebutsk, Belgorod, Volgograd, Penza y Voronezh de Rusia. Cada vez que estos objetivos son atacados, Rusia lo resiente. Sus ingresos petroleros y gasíferos, vitales para financiar la guerra, se ven afectados. Eso, a su vez, hace que toda la guerra sea más difícil de sostener, además de ejercer una presión adicional sobre la tambaleante y fallida economía del país. Y no hay señales de que esto vaya a mejorar pronto. Por el contrario, el informe del BND señala que la situación casi seguramente empeorará mientras más tiempo dure la guerra. Si no se toman contramedidas integrales, los problemas estructurales de la economía rusa, que depende en gran medida del sector energético, se agravarán a largo plazo y corren el riesgo de volverse crónicos. Y Ucrania está ansiosa por acelerar ese proceso, pero antes de entrar en eso, aún hay más de esto. Así que si The Military Show te está resultando útil, no olvides suscribirte. Ahora, Ucrania ya ha jugado un papel protagónico en la caída en desgracia de Rusia. Sin sus ataques con drones a refinerías y otros objetivos, la economía del Kremlin no estaría en una posición tan peligrosa, pero Kiev no se detiene ahí. Su Ministerio de Defensa ha anunciado sus intenciones de asegurar que el déficit de Rusia aumente aún más. De hecho, Ucrania quiere hacer que 2026 sea el peor año registrado para la economía rusa, confiando en una estrategia de múltiples frentes para lograr ese objetivo. Esta estrategia incluye la coordinación con aliados de todo el mundo para imponer sanciones más fuertes a Moscú y orquestar acciones conjuntas contra los petroleros de la flota fantasma del Kremlin. Ucrania seguirá atacando la infraestructura petrolera usando su arsenal de drones líder a nivel mundial y misiles de largo alcance cada vez más potentes para golpear a su enemigo donde más le duele. El BND está de acuerdo en que medidas adicionales tomadas por Ucrania y sus aliados podrían ayudar a hacer que lo que ya es una situación difícil sea aún más desafiante para Rusia. En conclusión, más sanciones, por ejemplo, contra quienes apoyan a Rusia en terceros países o la llamada flota en la sombra, y la implementación constante tiene el potencial de aumentar aún más el costo de la guerra de agresión de Putin. Mientras los ingresos disminuyen, el costo de mantener el status quo aumenta, por ejemplo, por las medidas de evasión. La viabilidad futura de la economía rusa se está erosionando aún más. Incluso en Rusia, funcionarios del Kremlin están más preocupados.
Un funcionario, que optó por permanecer en el anonimato debido a los riesgos que implica hablar, reveló a Reuters que el déficit público ruso podría ser 3 veces mayor que el objetivo oficial para finales de 2026 debido a la disminución de los ingresos petroleros y a sanciones más estrictas de Occidente. La fuente citó cálculos de economistas de un grupo de expertos ligado al Kremlin. Según los informes, el Kremlin no tiene intención de publicar estos cálculos, pero eso no los hace menos válidos o precisos. Estos muestran que Rusia está a punto de perder hasta un 18% de sus ingresos energéticos en comparación con los planes del gobierno, lo que llevaría su déficit hasta un 4.4% del PIB, mucho más alto que el objetivo optimista de Moscú de 1.6%. La fuente admitió abiertamente que la situación parece cada vez más grave. La situación presupuestaria empeora rápido, habrá menos ingresos y más gastos. Agregaron que las autoridades financieras del país tendrán que tomar medidas aún más drásticas de las que ya han tomado para ejercer cierto nivel de control sobre la crisis. Todo esto quizá no sería tan terrible desde la perspectiva de Rusia si el país realmente estuviera logrando avances y alcanzando sus objetivos en el terreno. El público ruso podría, por ejemplo, estar más dispuesto a aceptar pérdidas económicas si las tropas rusas estuvieran capturando pueblos y ciudades con cierta regularidad, estableciendo claramente esas posiciones clave. ¿Necesitan avanzar hacia el tipo de victoria que se prometió ya en 2022? Pero eso no está sucediendo. Otro informe condenatorio, elaborado por los investigadores David R. Henderson y Ryan Sullivan y publicado por Defense News, ha revelado cuánto ha perdido el Kremlin y lo poco que ha ganado desde que Putin dio la orden de invadir hace tantos años. El contraste es asombroso. Para estimar con precisión cuánto dinero ha gastado y perdido Rusia en su guerra con Ucrania, los investigadores analizaron 3 valores fundamentales: el costo del capital humano, el costo del desgaste material y los gastos operativos, y las consecuencias macroeconómicas y la pérdida del PIB que el Kremlin ha sufrido a lo largo del conflicto hasta ahora. Esto es lo que encontraron. En cuanto al costo del capital humano, los investigadores intentaron estimar cuánto han impactado en la economía de Rusia las bajas, que ahora suman mucho más de 1 millón. Para esto, usaron una herramienta económica estándar llamada Valor Estadístico de la Vida, BSL. Esto les permitió estimar el valor de una sola vida rusa en aproximadamente $2.6 millones, mientras que las lesiones graves se valoraron en $270,000. A partir de ahí, el equipo simplemente tuvo que multiplicar estas cifras por el número total de bajas rusas. Sin embargo, es imposible saber exactamente cuántos soldados rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra con Ucrania, ya que diferentes fuentes dan valores distintos y el conteo total crece cada día. Para evitar cualquier sesgo innecesario en sus hallazgos, los investigadores se basaron en datos de enero de 2026 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que sitúa el número total de soldados rusos muertos hasta ahora en aproximadamente 325,000 y el número total de heridos o desaparecidos en alrededor de 875,000. Como resultado, el informe de Defense News encontró que la pérdida económica total por las muertes es de 325,000 multiplicado por $2.6 millones, lo que da un total de $845,000 millones. La pérdida por lesiones es de 875,000 por $270,000, lo que suma un total de $236,000 millones. En total, entonces, eso es más de $1 billón en pérdidas relacionadas solo con los soldados muertos o heridos, y los soldados son solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Rusia también ha perdido una cantidad extraordinaria de equipo militar en Ucrania. Grupos de inteligencia de fuentes abiertas como Oryx, así como agencias de inteligencia internacionales, han rastreado y confirmado estas pérdidas una por una. Con literalmente miles de tanques rusos, vehículos, embarcaciones, aeronaves, sistemas de defensa aérea y otros activos eliminados del mapa por drones ucranianos, minas, misiles y más. Algunos de estos activos valen decenas o incluso cientos de millones de dólares, o incluso más en algunos casos. De nuevo, es imposible encontrar cifras exactas, así que los investigadores se basaron en Minfin, que informa estadísticas oficiales del gobierno para hacer sus cálculos. Los datos de Minfin muestran que Rusia ha perdido aproximadamente 12,000 tanques, 24,000 vehículos blindados de combate y 400 aviones, además de muchos otros activos. Sumando todo, se informa que esas pérdidas de equipo valen alrededor de $125,000 millones. Los investigadores también estimaron que Moscú había gastado cerca de $150,000 millones más en gastos operativos como combustible, municiones y logística, citando hechos y cifras de la corporación RAND.
En total, entonces, eso suma otros 275.000 millones de dólares en desgaste de materiales y costos operativos. El tercer y último factor a considerar fue el impacto macroeconómico y la pérdida del PIB que Rusia ha sufrido como resultado de su guerra con Ucrania. Esto es muy difícil de calcular o cuantificar, pues hay muchos factores y variables a considerar. Diversas fuentes estiman que desde que comenzó la guerra, entre 600.000 y hasta 1 millón de rusos han abandonado el país, por ejemplo. Muchos de ellos podrían y habrían contribuido en gran medida a la economía de su país de origen si la guerra nunca hubiera ocurrido. Los investigadores también tuvieron que estimar cuánto comercio e inversión ha perdido Rusia debido a los efectos de las sanciones occidentales y su estatus cada vez más aislado en el escenario mundial, junto con el impacto económico de que organizaciones internacionales congelen los activos rusos. Para simplificar las cosas, los investigadores se basaron en un estudio de julio de 2025 de un equipo de la Universidad de California, Berkeley, que analizó las previsiones del PIB de Rusia antes y después de la invasión. Ese estudio encontró que el país había perdido, en promedio, 281.000 millones de dólares en PIB por año desde que comenzó la guerra. Sumando todo, a lo largo del conflicto hasta ahora, esa cifra también supera el billón de dólares. En total, por lo tanto, Henderson y Sullivan concluyeron que Rusia ha perdido la asombrosa cantidad de 2.5 billones de dólares en su guerra con Ucrania. Esa cifra supera por mucho el PIB del país, que es de 2.2 billones de dólares. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué ha obtenido realmente Rusia a cambio de un gasto tan exorbitante? La respuesta, muy poco. Usando datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, los investigadores encontraron que Rusia ha ocupado alrededor de 28.000 millas cuadradas del territorio ucraniano desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022, lo que equivale aproximadamente al 12% de la superficie del país. En total, sin embargo, Rusia ahora controla el 20% de Ucrania al incluir el territorio tomado antes de 2022 como Crimea. Aún así, esa cifra de 28.000 millas cuadradas equivale aproximadamente al 10% de la superficie total de un solo estado de Estados Unidos, Texas, lo que realmente pone en contexto lo pequeñas que han sido las ganancias del Kremlin. Pero la estadística más demoledora aún estaba por llegar. Al analizar los gastos y logros de Rusia, los investigadores hallaron que el Kremlin gastó unos 90 millones de dólares por cada milla cuadrada ganada. Esa es una cantidad de dinero asombrosa para un resultado tan escaso y minúsculo. Para empeorar las cosas, es importante recordar que Rusia no ha estado tomando el control de grandes ciudades ni de sitios de infraestructura clave en Ucrania. Sus avances suelen ser solo campos embarrados con cráteres y pueblos abandonados, cuyos edificios han sido destruidos tras meses o años de bombardeos. El Kremlin no está obteniendo recursos valiosos aquí, está gastando miles de millones de dólares por tierras con casi ningún valor. La peor parte de todo, como señalan los investigadores, es que probablemente a Putin ni siquiera le importe mucho. Él no sentirá el impacto de estas pérdidas asombrosas a nivel personal, ya que todavía puede disfrutar de sus palacios presidenciales y su estilo de vida lujoso. Es el público ruso, en cambio, quien siente los efectos de manera más directa, ya que su nivel de vida disminuye y el costo de los productos básicos sigue aumentando. Mientras tanto, el Kremlin seguirá encubriendo la verdad con cifras falsas y otras mentiras, pero eso no funcionará para siempre. La máquina de propaganda de Putin está empezando a fallar. Mientras más dure la guerra, más fácil será incluso para los nacionalistas rusos más acérrimos darse cuenta de las mentiras. Ahora, puedes aprender aún más sobre el profundo y oscuro agujero sin salida en el que el presidente ruso se ha metido. En este video se analiza cómo las fuerzas ucranianas eliminaron recientemente una de las principales bases del Mar Negro del Kremlin en un asalto nocturno bien ejecutado. Alternativamente, mira este video para aprender más sobre cómo Ucrania logró lo imposible, pasando de ser un actor menor en el mundo militar a convertirse en una verdadera superpotencia en tan solo unos pocos años. Y finalmente, para ver más videos como estos, incluyendo reportes de última hora y análisis en profundidad de tácticas y estrategias, suscríbete al programa militar hoy mismo.